Sí, agradezco mucho esta oportunidad porque creo que la eutanasia es un tema muy complejo que se tiende a simplificar en los medios, en el ámbito político, todo el mundo toma como frases hechas y es muy peligroso que se tomen decisiones a partir de frases simples. Mi experiencia en Uruguay es que en general en el ámbito político se toma la eutanasia como una cuestión a favor o en contra, como si fuera un partido de fútbol. Y esto es muy grave porque está lleno de grises, lleno de complejidades. Así que lo que voy a hacer es tratar de exponer algunas de estas complejidades y de lo que en 4 años de trabajar en esto, en el debate público en mi país, y de ver otros países, estudiar en España, yo en Uruguay, esto tiene media sanción, el proyecto, todavía no es ley. Pero una de las cosas que vemos es que la mayoría de la población no tiene ni idea. Los políticos no tienen ni idea. Hablan sin comprender. Los periodistas. Y no por ignorancia, sino porque es un tema muy complejo. Y lo más grave es cuando creen que saben. Yo cuanto más me metí en este tema, más entendí que no sabía nada. Aprendí mucho con los expertos en cuidados paliativos, aprendí mucho en el contacto con los pacientes en los hospicios, porque uno también tiene miedo de cosas que no conoce y tiende a simplificar. Entonces voy a ir con algo que todavía hoy, después de 4 años de repetirlo en todos los medios de prensa, que yo le he llamado los mitos sobre la eutanasia, parece que la gente se pone el balde y sigue repitiéndolos. Uno se los acaba de explicar y los vuelven a repetir. Voy a empezar por allí, que... aquí tengo el control, perdón, estoy un poco tecnológico. A ver ahí. Sí, yo detecté 7 mitos, pero como tengo menos tiempo y estoy ahí, tengo el contador antes que explote la bomba, voy a hacer breve 5. Primer gran mito que lo tienen periodistas y políticos. En Uruguay tenemos una ley de voluntades anticipadas, que es lo que en la bioética antes se llamaba la eutanasia pasiva, que en el campo de la bioética se ha tratado de desterrar el entrevero conceptual de eutanasia pasiva, activa, directa, indirecta, porque eso entrevera mucho, porque la eutanasia pasiva no debe ser considerada eutanasia, porque en realidad está dentro de lo que es la ética médica, que es no obstinarse terapéuticamente, prolongando la vida cuando ya es inútil hacerlo y solo alarga el sufrimiento del paciente. Nosotros en Uruguay tenemos una ley que hasta ni los políticos conocían, que es una ley del 2009, que uno puede oponerse a tratamiento. Yo no quiero quimioterapia, no quiero más diálisis, y usted se va a morir. No importa, es mi decisión. Es el derecho a que me dejen morir con cuidados paliativos, a lo cual uno no se puede negar porque es al alivio, pero sí a tratamientos que prolonguen la vida, porque los cuidados paliativos no alargan la vida, dan calidad de vida hasta el final, como en el testimonio de Isabel. Entonces, claramente, yo tengo el derecho a morir en paz, sin sufrimiento, sin dolor, y sin que me alarguen la vida con soportes artificiales. ¿Saben la cantidad de veces que me pasó con periodistas que me digan, yo estoy a favor de la eutanasia porque yo no quiero que me conecten a una máquina? Señor, eso no es eutanasia. Si usted no quiere que lo enchufen, no quiere que lo desconecten de un soporte vital innecesario, usted puede prepararse para morir y eso no es eutanasia. Y por más que uno diga no es eutanasia, la gente sigue pensando que es eutanasia. Eso es un problema cultural muy grave. Es el derecho a morir en paz y sin sufrimiento y acompañado humanamente. Que a ti no te alarguen la vida no es eutanasia. Es el derecho a las voluntades anticipadas de oponerse a recibir tratamientos que prolonguen la vida en detrimento de la calidad de la misma. Me ha pasado incluso en el ámbito público en Uruguay de tener que explicar que la gente que está a favor de la eutanasia, no hay que polarizar, no quiere matar gente. O sea, lo que quieren es liberar a la gente del sufrimiento y entienden que ese es el camino. Los que están en contra de la eutanasia no quieren que la gente sufra, ni obligarlos a vivir. Eso es absurdo. No quieren que la gente sufra tampoco. O sea, si en algo estamos todos de acuerdo, es que queremos que la gente sufra lo menos posible. En lo que no estamos de acuerdo es en cuál es el camino, en cuál es la solución. Y ahí es donde se da la tensión ético-política en esta cuestión. Ese es un primer mito que yo creo que en 4 años lo hemos repetido y es como que uno habla contra la pared y es muy frustrante. El segundo,
La confusión entre eutanasia y sedación paliativa, la cantidad de políticos que han dicho en los medios, todos sabemos que la eutanasia se hace porque, bueno, le dan ahí una sedación, pero bueno, todos sabemos. Y el todos sabemos legitima un mito que es falso. Es más, la sedación paliativa no adelanta la muerte. Hace años lo que se usaba como sedación podía adelantar la muerte un poco y se hablaba en términos morales de doble efecto. Bueno, la intención no es matar, pero obviamente va a adelantar la muerte. Bueno, hoy ya no hay ni que hablar de eso, porque hoy ha mejorado tanto la farmacología y las indicaciones en paliativos que la sedación paliativa no adelanta la muerte. No hay que confundir tampoco, bueno, hay paliativistas aquí que lo dirán mucho mejor que yo, no hay que confundir sedación con morfina, la morfina es un calmante, la sedación es otra cosa, y los políticos y periodistas entreveran estos términos, no por malos, sino porque es un tema complejo, que hay que llamar a alguien que sepa de farmacología para que explique que la morfina no se usa para matar a nadie. Claro, si le dan una sobredosis, también de café o de canela lo van a matar. O sea, es estúpido pensar que porque alguien le dé morfina piensen que lo están matando, pero a veces la familia piensa que eso le está matando a su familiar, o se van para su casa por mala comunicación médica, porque hay otro tema que es la comunicación médica que le dice, mire que venga a despedirse porque ahora le vamos a dar una inyección, ¿vio? Entonces, dicen, y bueno, eso es la eutanasia. No lo van a matar, lo van a sedar para inducirle un coma artificial, le van a bajar su nivel de conciencia para que no tenga esos padecimientos o esos síntomas refractarios previos a la muerte. Nada más. La sedación paliativa no es una hipócrita forma de disfrazar la eutanasia. La sedación paliativa no es eutanasia. Y es la mejor respuesta en el momento del final de vida. Indicada cuando tiene que ser indicada. Bien, otro tema. Bueno, vengo del país más laico de América Latina, ¿no? Culturalmente. En Uruguay los practicantes de asistencia a misa son un 5%, o sea que en Uruguay si la iglesia dice que hay que comer pan, la gente deja de comer pan porque lo dice la iglesia. O sea, en Uruguay es al revés que en el resto de muchos países. O sea, cero injerencia. Sin embargo, se usa como discurso de marketing retórico que es un tema religioso y que el que está en contra es por motivos religiosos. Falso. Hay católicos a favor de la eutanasia y ateos en contra. No es un tema religioso. Es entreverar y embarrar la discusión, meter la religión en la discusión. Porque uno puede tener motivos religiosos y espirituales para cualquier tema ético, por supuesto. El que es católico, evangélico, puede tener argumentos teológicos por encima de los éticos y jurídicos. Pero los argumentos de fondo de discusión son argumentos éticos, antropológicos y jurídicos y de bioética. No son argumentos religiosos. Basta de poner en el banquillo de los acusados que el que está en contra es porque en el fondo cree en Dios. Eso es absurdo y hay que explicarlo sistemáticamente. Es un mito. Es un mito contrastado con la realidad, pero que funciona en la retórica. Bueno, la gente que es religiosa si no quiere que no lo haga. No se trata de religión. Ahora vamos a ver de qué se trata. Se trata de cómo entendemos la dignidad humana. Ese es el punto. Y ese punto no es religioso. Bueno, a veces se dice, ¿no? Hay que dejar las creencias de lado. Es absurdo, porque la ética médica a nivel mundial se opone a la eutanasia. La Asamblea Médica Mundial sistemáticamente saca comunicados para decir que va contra la ética médica. Porque la ética médica se opone tanto a la obstinación terapéutica como a la eutanasia. Porque es la vía del medio, el justo medio como Aristóteles. Es decir, uno tiene que ir por el medio virtuoso de ni matar ni generar más sufrimiento, sino de regalar una vida digna hasta el final, de dignificar ese proceso de morir. Bueno, y después está, lo que me parece también súper tonto es que no es una cuestión de libertad individual, porque si fuera una cuestión de libertad individual sería solamente discutir suicidio asistido, que de hecho no tiene pendiente resbaladiza como sí tiene la eutanasia, porque a fin de cuentas el que decide es el médico que provoca la muerte, que además clasifica por una ley que discrimina personas, como dice el doctor, si son eutanasiables o no eutanasiables. Porque si fuera un tema de derecho, que la eutanasia no es un derecho en ningún lugar, aunque se usa como eufemísticamente en ámbitos políticos,
No hay ningún pacto internacional de derechos humanos, la eutanasia es un derecho porque siempre se despenaliza porque es un delito, porque es un homicidio en contexto médico despenalizado. En España se ofrece como servicio sanitario, ¿no? Pero que se convierta políticamente en un derecho no es de naturaleza un derecho, porque justamente la persona, todos nos vamos a morir y tenemos libertad para suicidarnos, y la idea es prevenir el suicidio, pero una ley que dice esto sí podemos ayudarles a morir, o sea, matarlos si quieren, y a estos no, genera una discriminación social entre personas que están en la categoría de suicidables y a otros les prevenimos el suicidio. Eso es inarreglable, terminás en eso sí o sí, porque estás clasificando personas. Bueno, pero se trata de personas terminales. Después escucharemos la experiencia de Canadá, donde han ido cada vez más, porque ¿por qué un paciente oncológico puede pedir eutanasia cuando le quedan 6 meses de vida y alguien que se le murió la familia en un accidente y perdió una pierna y no puede trabajar, sufre menos? ¿No debería tener derecho a acabar con su vida, con un sufrimiento de por vida que le espera por delante? ¿Quién decide qué sufrimiento merece la pena continuar o no? Es súper arbitrario. Entonces, bueno, yo le he dicho a algunos que son muy libertarios en Uruguay, bueno, que hay libertad individual en todo. Bueno, si es un derecho la eutanasia o el suicidio asistido, debería ser de todos. Yo me quiero suicidar, voy a la mutualista, inyección. ¿Por qué no? Si es un derecho, debería ser de todos. Claro, eso es muy problemático plantearlo en estos justos términos. ¿Queremos eso? ¿Queremos entenderlo así? Bien. Porque además termina siendo la sociedad la que hace esa opción. Bueno, ¿qué es la eutanasia? No voy a entrar en cuestiones muy técnicas. Si bien el término en los griegos era buena muerte, los estoicos deseaban una buena muerte. No es que la eutanasia hoy tiene un sentido distinto al de los clásicos. No era provocar la muerte. La eutanasia hoy es siempre una acción cuyo objetivo es dar la muerte a un paciente. Eso están todos los proyectos de ley, salvo que sean eufemismos. O sea, es matar. Me pasó la otra vez que en un debate en televisión me dice una chica, bueno, pero tú decís que es matar. ¿Y cuál es el hecho objetivo que sucede a continuación? ¿Un pasaje al Caribe? No. La persona muere por una acción que se provocó sobre ella. Entonces, ¿qué otro nombre le vas a poner? Ayudar a morir. Bueno, parece de las películas del Padrino. Vamos a ayudarte. Bueno, me van a limpiar. Entonces, digamos, hablando un poco coloquialmente, ¿no? La definición es que es la conducta intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible por razones compasivas, no se piensa mal. Y ojo con esto, no hay que juzgar moralmente al que quiere morir por eutanasia o al que de alguna manera entiende que es un acto de compasión. No se trata de juzgar los sentimientos de las personas. Se trata de evaluar los hechos y entender qué hay detrás. En un contexto médico y con consentimiento del paciente. Gran problema el consentimiento de alguien que está sufriendo, ¿no? Es la persona menos libre que hay, pero bueno. Bien, voy a pasar por arriba esto se los voy a dejar. Es una diapositiva de un doctor en Uruguay que es un experto en bioética que deja claro como la diferencia entre sedación y eutanasia. Yo ya la expliqué, así que paso rápido. Porque el objetivo es diferente, el procedimiento es diferente y el resultado es diferente, no tienen nada que ver. Bueno, a nivel de la ética médica, estar en contra de prolongar la vida y el sufrimiento no significa estar a favor de la eutanasia. Esto pasa en encuestas. Al doctor, ¿usted está en contra de que la gente le alarguen la vida? Claro. Digo, cuando es un sufrimiento atroz. Claro que sí. Entonces usted está a favor de la eutanasia. Claro que sí. No. Una cosa no tiene que ver con la otra. Eso es un entrevero, porque es tan inhumano alargar la agonía como matar al paciente. El objetivo de los cuidados paliativos es contrario al objetivo de la eutanasia. Los que hablan de que son complementarios, depende de la perspectiva. Hablan de falsa oposición. Desde la ética médica son acciones incompatibles. Cuidar no es igual a matar. Aliviar no es igual a matar. Desde la perspectiva del paciente puede haber una idea de complementariedad legítima en que él entienda que quiere cuidados paliativos y también quiere en un momento la eutanasia. Pero eso es de la perspectiva subjetiva del paciente. Por eso es que se da este entrevero, porque ¿desde dónde estamos hablando? ¿De la ética médica o de la perspectiva del paciente? En fin. Y aquí hay un conflicto en cuanto a los límites del principio de autonomía que ahora veremos en profundidad. Aquí me voy a detener porque es un poco mi tema, vengo más del campo de la filosofía, aunque me he dedicado a la bioética también.
Y es, ¿cuáles son los presupuestos culturales que hoy hacen que la eutanasia sea aceptada naturalmente como algo bueno, como un derecho e incluso como algo positivo? Bueno, en primer lugar, la muerte es un tabú social. Las sociedades que se van secularizando no saben qué hacer con la muerte, y como no hay un horizonte ni un relato que dé sentido a la muerte, la vida deja de ser biográfica y pasa a ser meramente biológica, y hay que pasarlo bien lo más que se pueda, y cuando se complica, entonces acabemos cuanto antes. Es eso. Ni siquiera hablemos mucho del tema, o sea, terminemos rápido, ¿no? Eso tiene que ver con una cuestión cultural, no con una cuestión intencional. La muerte es un tabú social y eso genera mucho miedo. Y sobre todo miedo al sufrimiento. Estamos en una cultura de la analgesia. Recomiendo el libro del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, La sociedad paliativa, de 2021, donde dice que hoy el umbral del sufrimiento es cada vez más bajo. Las personas sufren por cada vez más cosas porque no hay relatos, como dijera Nietzsche, que den sentido. Nietzsche escribe en La genealogía de la moral que el peor sufrimiento es el que no tiene sentido, porque es insoportable. La gente cuando le pasa algo quiere entender por qué. Necesita un sentido. Y hay gente que cuando encuentra un sentido es capaz de atravesar sufrimientos atroces. Ahí está el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, un hombre que sobrevive a 4 campos de concentración y entiende que cuando hay una razón para vivir, una razón para amar, cada día es valioso. Claro, pero hay que hacer todo para que la persona lo viva de la mejor manera, ¿no? Y aquí tuvimos un testimonio y hay de que los mejores momentos de la vida a veces son los últimos. Uno cierra historias, perdona, se reconcilia, pero no por un masoquismo de vivir sufriendo, sino porque hace falta en nuestra cultura reconciliarnos con la vulnerabilidad. Tenemos un problema que es la longevidad. No voy a entrar acá hay un tema económico también, un tema de qué pasa con la gente que vive más y en condiciones de deterioro. Eso es un problemón político-social. Este es el tema que me preocupa a nivel social, que no afecta solo a la eutanasia, que es la absolutización de la libertad individual en extremos subjetivistas. Hoy en día, lo bueno es que la gente haga lo que le parece. Parecería que hay como una especie de mandato social de que si lo hiciste libremente está buenísimo. De hecho, la gente, mira, yo no estoy de acuerdo con eso, pero si es lo que él elige, me parece bien. O sea, hoy lo que se elogia es que lo decidiste libremente, no importa si lo que hiciste es atroz. Lo que importa es que lo elegiste. Lo que importa hoy es que tú lo elegiste, no lo que elegiste. No hay un juicio moral sobre la elección o sobre la finalidad de la elección, sino sobre la libertad como valor absoluto. Y entonces, hoy contra eso la gente dice, bueno, pero yo quiero poder elegir. Porque en el fondo es el deseo de control, ¿no? Y la necesidad de que yo tengo que elegirlo todo. Por eso se confunde, como dijo María de Lourdes, derechos con deseos. Hoy se tiende a una inflación de derechos pensando que todo lo que yo deseo tiene que ser un derecho. Bueno, no necesariamente. Eso es un problema porque lleva lo subjetivo a un nivel de exacerbación que ¿qué termina siendo? Y sobre todo leyes de eutanasia. La legitimación del suicidio. Este es un concepto de origen anglosajón, de teorías más bien libertarias de la bioética de la vida como autopropiedad. Yo dispongo de mí. Y eso hace una relativización de la dignidad. Voy a ponerlo en un ejemplo claro. Si yo quiero vender mis órganos, no puedo. Pero si mi cuerpo es mío, ¿por qué no puedo vender un riñón? Porque atenta contra mi integridad, contra mi dignidad y no me van a dejar en esta sociedad salvo que lo haga ilegalmente. Porque una persona que se autopercibe que no vale nada, no podemos, y que quiere ser destratada, no podemos decirle, bueno, si tú quieres ser destratada, que te golpeen, como es tu decisión, tenemos que respetarte. Porque hay derechos humanos que son irrenunciables y que aunque la persona en su subjetividad entienda que su vida es una porquería, que no vale nada y que es un desastre, no legitima que los demás le digamos, tenés razón, acabemos contigo. No lo legitima. Por eso no es un derecho. La persona puede tener el deseo que quiera, pero la sociedad no le puede decir, tenés razón, tu vida es una porquería. En todo caso, y eso es lo que ha pasado en los países como Canadá o en Países Bajos, donde son las personas con discapacidad las que más piensan en esto, y no los pacientes oncológicos que tienen buenos cuidados paliativos. Son personas que dicen,
O que otros incluso dicen, yo en tu lugar la verdad que te entiendo, una vida así postrado. De hecho, está estudiado que los que piden más eutanasia no son pacientes oncológicos, son pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas. Porque es el miedo a la dependencia, el miedo a la vulnerabilidad, el miedo a que me cuiden en una sociedad donde nadie quiere cuidar a nadie, donde cansa, donde no quiero hacerme cargo del otro y donde más yo me siento una carga. Entonces, soy un tipo genial si digo, no carguen conmigo, acabemos cuanto antes. Y además hay gente que dice, yo no quiero ser egoísta. Pero cuando uno cuida a sus hijos pequeños y los sostiene, los baña, les cambia los pañales durante meses, 2 años, porque no puedo hacer eso con mis papás, aunque ellos me digan no lo hagas. Porque nos humilla que nos cuiden, nos humilla que nos quieran. Claro, ya no somos los dueños de todo. Es un problema la eutanasia de abrazar la vulnerabilidad y de abrazar la dependencia que nos da miedo en una sociedad hiperindividualista que fomenta solo que cada uno viva para sí. Pero es un tema cultural. Por eso es muy difícil. Por eso es tan difícil. Porque la dependencia hoy es mala palabra. Y en realidad nos humaniza cuidar al otro. Tenés que olvidarte de vos. Pero cansa. Bueno, se vive al otro como carga, como pérdida de tiempo. Bueno, y claramente aquí está lo otro y es dignidad humana, calidad de vida. Y esto es un problema porque los dos temas más grandes son la autonomía idealizada. A ver, esto pasa en el campo médico. Durante mucho tiempo dominó el paternalismo médico. El médico te dice todo y tú decís amén. Hoy hemos avanzado mucho en autonomía del paciente, en consentimiento informado, en voluntades anticipadas, donde el paciente es el que decide hasta dónde, cuándo y cómo, y tiene que estar debidamente informado. Igual en los hechos el paternalismo médico sigue haciendo estragos, pero bueno. Pero no podemos pasar al otro extremo, del paternalismo médico a la hipertrofia de la autonomía, donde casi que el médico es pedido ya. No me gusta mi pierna, ampútemela. No, señor. No me gusta mi vida, máteme. No, señor. O sea, el médico no tiene que hacer todo lo que el paciente le pide. Y eso es una cuestión de una idealización de la autonomía absurda, en la cual no voy a entrar yo porque hay otros que saben más de esto, que tiene que ver con cómo es la alianza terapéutica y cómo se da ese diálogo donde la autonomía no es una isla, donde yo decido, parece que lejos de toda influencia. Bueno, y aquí la cuestión de la dignidad humana, el problema, no voy a leerlo, se los voy a dejar, es que, y con esto voy terminando, la dignidad humana es el fundamento de los derechos humanos. La dignidad no depende de edad, situación, enfermedad. La dignidad es inherente, es decir, es tuya porque sos ser humano. Y mientras seas ser humano tenés dignidad. Pasa que usamos la palabra dignidad como adjetivo, una casa digna, una cama digna, pero la cama no tiene una dignidad ontológica. Es digna del ser humano. Esa casa decimos que es digna porque es digna de un ser humano. Una situación digna lo usamos como adjetivo. Pero cuando usamos dignidad como sustantivo y decimos vida digna, es que la dignidad es ontológica, es del ser humano. Yo no pierdo mi dignidad aunque sienta que mi vida está siendo un desastre. Entonces, reconocer los derechos humanos es reconocer la dignidad intrínseca. Si hay una ley que dice que estas personas ya no tienen dignidad y por eso pueden ser eliminadas y ya no se protege su derecho a la vida, quiere decir que ya no tienen derechos humanos. No tienen más derechos humanos. Porque se los puede matar. A pedido, claro. ¿Y por qué a los otros no se los puede matar? Porque siguen teniendo derechos humanos. Aunque suene muy empático el derecho a la eutanasia, en realidad está desconociendo que yo no puedo, la vida no es un bien disponible con que yo pueda acabar con el otro. Pero, porque si no, la dignidad que sostiene los derechos humanos pasa a ser renunciable. Y por lo tanto la vida pasa a ser renunciable y por lo tanto los derechos pasan a ser subjetivos. Y entonces yo decido si tengo derecho o no tengo. Es una decisión de la persona si quiere sentirse humana o no humana. Y esto no quiere decir que no seamos compasivos, no quiere decir que no hagamos todo para que muera de modo digno. Por eso los que están a favor y en contra de la eutanasia usan el término dignidad.
pero en sentidos distintos. Porque esto no lo voy a aburrir ahora, viene de Kant, pero está el que enfatiza la dignidad como respeto a la autonomía. Entonces, la dignidad es respetar su decisión. Bueno, siempre y cuando su decisión no atente contra su dignidad, porque ahí no la puedo respetar. Porque no estaría yo respetando su dignidad. Y los que están en contra dicen, no, la dignidad humana que es inherente no puede ser relativizada. La tensión está ahí, es un tema abstracto para mucha gente, pero la tensión está ahí. Y una ley de eutanasia no es lo que la persona quiere, sino lo que el Estado hace y lo que la sociedad decide sobre determinadas personas. Hay un documental reciente sobre personas con discapacidad en Gran Bretaña, en un movimiento social, justamente porque entienden de que socialmente se naturaliza. Yo entiendo que en tu caso pidas esto, ¿no? En otros casos prevenimos el suicidio, pero es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que tiene buenos cuidados paliativos y está aliviado físicamente y aún así quiere morir? De alguien que tiene un sufrimiento emocional atroz y aún así también quiere morir. ¿Cuál es el criterio para distinguir qué suicidio prevengo y cuál acompaño? ¿Cuál es el criterio? Le quedan 6 meses de vida. Eso no lo puede diagnosticar nadie hoy, cada vez se hace menos. Los pacientes a veces encuentran sentido, encuentran fuerza y viven mucho más. Cuando alguien dice me quiero morir, si hubiéramos dado eutanasia, no hubiéramos sabido todo lo que pasó después, incluso en el testimonio que vimos. Es tan difícil. Ni un equipo interdisciplinario puede estar seguro de que es el momento. Entonces, es tan difícil y entonces genera algo que no es tan fácil de decir, es respetar su libertad. El doctor Jacinto Batis, en su manual de bioética de cuidados paliativos, dice, a veces escudarse en la autonomía es una forma de abandonar al paciente. Es su decisión. Es lo que él quiso. Yo respeté su decisión. ¿Estás seguro que quería morir? ¿O no quería seguir viviendo así? Quería otra cosa. Y a veces, como dice McIntyre, filósofo contemporáneo, nosotros nos vemos por cómo nos ven. Nos miramos por cómo nos valoran. Una persona que se siente que su vida ya no es productiva, en una sociedad que valora solo lo que produce. Una persona que siente que su vida no tiene sentido porque los demás la miran como, ya cumpliste con la patria. ¿Cómo se ve a sí misma? Entonces nosotros nos vemos por cómo somos vistos. De ahí que la percepción social es muy importante para lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos. Esto es una cosa que lo voy a dejar porque es largo, pero que tiene que ver con eufemismos que se usan, muerte digna, ayudar a morir, respetar la libertad, pero en realidad pueden terminar siendo lo contrario porque es un simple manejo del lenguaje. Yo acá, esto es mi visión personal. ¿Qué es lo que creo que está en juego? Con esto termino, 2 minutos quedan. ¿Qué es lo que está en juego? A nivel político, a nivel jurídico. ¿Qué se le propone al Estado? Que en lugar de mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables, les proponga un nuevo derecho que puedan pedir que nos maten cuando sus vidas ya no tengan ningún sentido ni valor. ¿Cuánto de esto tiene detrás injusticias sociales invisibilizadas de las que no nos queremos hacer cargo? Una eutanasia social que deriva en eutanasia clínica. No hay cuidados paliativos, bueno, la conclusión necesaria es que acabemos cuanto antes. ¿Por qué el Partido Comunista se opuso a la eutanasia en Portugal? Porque dijo, los primeros que la van a pedir son los más pobres, porque no tienen acceso a los cuidados de calidad. Su vida es un infierno cuando enferman de este modo. ¿Y qué hacemos nosotros? En lugar de escandalizarnos y hacer algo por ellos, decimos, tienen derecho. No es hipócrita, no es cínico, aunque no lo hagamos intencionalmente. Y en lugar de prevenir el suicidio, como pasa en los Países Bajos, se lo termina promoviendo culturalmente como una opción válida que deberíamos apoyar empáticamente, pero no en todos, en las vidas menos valiosas. Ancianos con multipatología, enfermos con enfermedades crónicas degenerativas, personas con discapacidad, cuando la verdadera empatía y compasión es hacer propio el sufrimiento del otro y acompañarlo en su dolor. Yo sé que no es fácil, esto no es fácil. Yo después de estudiar el tema tomé posición y ya quedó clara cuál es mi posición. Me parece que hay mucha superficialidad para tratar el tema y se usa la palabra derecho como un chicle.
Y creo que el problema de fondo es de justicia social. Es un problema de justicia. Porque la gente que tiene recursos, aunque tenga ley de eutanasia, no creo que la pida. Porque le va a encantar estar con su familia, salvo a veces cuando hay casos, que ha pasado, donde están solos y están en una sociedad que solo valora la productividad y entonces son personas que se viajan incluso y pagan por un suicidio asistido. Pero el problema para los países que ya lo tienen es que si bien esto toca a todas las clases sociales, empieza a legitimar culturalmente incluso en los médicos más jóvenes que dicen, bueno, pero es el derecho de la persona. Yo creo que ese es el riesgo. Por eso yo creo que lo que hay que hacer es estudiar más a fondo, o por lo menos lo que a mí me interesa, las causas sociales que nos empujan en esta dirección de no valorar la vida de las personas según si producen o no producen, si están enfermas o si están sanas. Y ahí volvemos a antes de la Segunda Guerra Mundial, volvemos a que hay vidas que valgan menos que otras, lo cual no debería pasar. Gracias por su tiempo.